4 de esta manera: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado a su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan su rostro, oh Dios de Jacob. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿El puro de qué? El limpio de manos y puro de corazón. Y más adelante dice de la siguiente manera: alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jesús. Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Y también entonábamos ese canto que Él es el Rey. Amén. Amén, amén. ¿Quién es nuestro Rey? Jesús. El Señor de los ejércitos. Amén. Jesús, nuestro Señor. No podemos estar tristes, amén. Amén. Y hoy vamos a aprender algo que Dios ha puesto en mi corazón. Pero para esto quisiera yo contarte una pequeña historia para entrar al tema. Quiero contarte que hace mucho tiempo se supo de una niña que se quedó arriba en el edificio, pero se estaba incendiando. Y se empieza a incendiar el edificio, y simplemente por la ventana se escuchaba cómo gritaba esta niña y decía: papá, sálvame porque me estoy quemando. Se escuchaba nada más la niña en la ventana y decía: papá, por favor, sálvame porque me quemo y estoy aquí en la ventana y es que no te veo. Y estaba el incendio a todo lo que daba y estaba todo el humo, y ella, por más que intentaba ver a dónde saltar, simplemente decía: papá, sálvame por favor porque me estoy quemando. Y de repente desde abajo, su papá, desesperado porque no podía subir por ella porque todo estaba incendiado, simplemente desde allá abajo le decía a su papá: hija, salta, y yo aquí con mis manos te recibo. En ese momento todavía la niña agarraba: papá, es que yo me quiero saltar, pero no alcanzo a verte, ¿cómo le hago, papá? A lo que el papá decía: hija, tú salta, yo te tomaré con mis brazos. En ese momento la niña simplemente agarró y saltó. Cuando ella salta, sin ver absolutamente nada, si realmente la iba a tomar su papá, ella saltó del edificio ya a punto de quemarse, saltó, y en ese momento, ¿cómo le hizo? No sabemos, simplemente el papá alcanzó a verla y la cogió con sus brazos. Esa es la confianza de un hijo o de una hija que tuvo hacia su padre, y ella se salvó. Es la misma confianza que hoy les invito a tener en el Señor Jesús. Es la misma confianza que les invito hoy, en el nombre de Jesús, a tener en nuestro Padre. No importa cuál sea la circunstancia, cuál sea el problema, cuál sea tu enfermedad, Dios está con nosotros. Amén. Amén. Y quiero hoy compartirte sobre un personaje que a lo mejor la mayoría de nosotros ya lo conoce, y este hombre o profeta de Dios se llamaba Elías. Me imagino que han hablado o que han escuchado hablar de este profeta que ascendió al cielo en un carro de fuego, y en Segunda de Reyes 2:11 podemos ver esto. Al igual que conocerán de sus andanzas mientras estuvo entre nosotros, o mejor dicho, antes de ser arrebatado. ¿Les gustaría escuchar esta historia? Amén. Podemos decirle: Espíritu de Dios, muévete en medio de nosotros y haz lo que tú quieras. Amén. Bendito Dios que estás en el cielo. Hoy me pongo en tus manos, Espíritu Santo, y pongo en tus manos, Señor, a tus hijos. Pedimos, Señor, tu misericordia, Señor, y que nos asistas en esta hora, Señor, para que tú puedas honrarnos, Señor, por medio de tu palabra, y podamos entenderla, ponerla por obra, Señor,
y saber que tú nos quieres sacar a flote, mi Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y toma tú este lugar, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero contarte un poquito de este gran profeta que tú ya has escuchado. Pero él fue uno de los más grandes profetas que existieron en Israel. Cuando él oraba, dejaba de llover, y si él volvía a orar, la lluvia comenzaba. Hay una historia donde dice que mandó a su siervo Acab y le decía: ve 7 veces hacia ese monte, y 7 veces vas a tener que ir porque se acerca una lluvia muy fuerte. Y Elías agarraba y mandaba a su siervo, y Acab iba y subía y regresaba, subía y regresaba, hasta que le dijo: tú subes 7 veces. En la 7ª vez que él sube, dice que a lo lejos él alcanzó a ver una pequeña nube, y esa pequeña nube era como la palma de una mano de un hombre, la palma de una mano de un hombre. Entonces tú te pones a pensar, y regresa y dice: ¿alcanzas a ver alguna nube? Le decía a Elías. Dice: sí, yo alcanzo a ver como una nube muy pequeña, como la palma de la mano de un hombre. Y dice: regresa pronto, porque se aproxima una lluvia muy fuerte. Y regresaba Acab, y yo dentro de mí, yo me pongo a pensar, si yo hubiera sido Acab y veo esa pequeña nubecita, de loco voy a decir: va a llover fuerte. Y de la palma de mi mano, imagínense una pequeña nubecita, y que él me diga: va a llover bien fuerte. Si cuando queremos ver que va a llover, vemos unas nubesotas y ya grises y todo eso, y dice la palabra de Dios que de pronto se empezó a oscurecer y ponerse todo gris, hasta que empezó a llover. Llevaba 3 años y medio sin llover en ese lugar. Pero Acab decidió confiar, subió 7 veces, y esa nubecita fue cuando mandó la lluvia al Señor. Hoy hay una enseñanza en todo esto, en medio de todos tus problemas, en medio de todas tus circunstancias. Cuando tú veas que no va a venir la bendición porque tú has orado y tú le has suplicado a Dios que te ayude en tu enfermedad, en tu economía, simplemente voltea a ver al cielo, y aunque tú no alcances a ver nada, tú vuelve a mirar al cielo, y no alcances a ver nada, vuelve a mirar al cielo, vuelve a ver tus problemas, vuelve a ver tus circunstancias, y tal vez veas una pequeña nube donde Dios te va a derramar su lluvia temprana para bendecirte. Es cuestión de que confiemos en Dios. Pero entonces volvemos a lo mismo. Él fue uno de los grandes profetas que existieron en Israel. Cuando él oraba, dejaba de llover, y él volvía a orar y la lluvia comenzaba. Así estuvo una vez en Israel 3 años y medio de sequía, hasta que apareció esa pequeña nube. Por la palabra de Elías es que llovía, y por la palabra de Elías es porque dejaba de llover. Era tanta la fe de este hombre que en una oportunidad resucitó al hijo de una viuda de Sarepta, y con solo tomar su manto y golpear el agua, las aguas del río del Jordán se abrieron, así como en estos tiempos, como en los tiempos de Moisés. Cuando Israel salió en la tierra de Egipto, podríamos decir un gran profeta de Dios, un gran varón de Dios, cierto. Pareciera un varón de Dios que era invencible. Contándote un poquito más atrás, la historia de Elías. Cuenta la historia que entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es el Dios verdadero, entonces sigan en pos de él. Algo que me llama mucho la atención es que Elías los convocó a todo el pueblo de Israel. Estaban adorando a un Dios falso, al Dios de Baal. Entonces se acerca Elías como un gran profeta de Dios y les dice: a ver, entonces vamos a hacer esto, tráiganse a un buey y escojan un buey y pónganlo ahí porque lo van a sacrificar, y yo escogeré a un buey donde lo voy a sacrificar, y vamos a invocar cada quien a su Dios, y donde caiga fuego
entonces adoraremos al Dios vivo. Y entonces, convocando a todo el pueblo de Israel, empezaron, y los del Monte Carmelo, dice que reunieron a su buey y empezaron a hacer un montón de ritos que hasta llegaron a golpearse y a herirse ellos mismos. Y agarraban y empezaban a invocar a su Dios, al Dios de Baal, y para que hiciera descender fuego, y él lo hacía, y seguían clamando a su Dios. Y todavía Elías, un gran siervo de Dios, se burlaba de ellos. Imagínense esa escena. Agarraban, y mientras ellos intentaban que les respondiera su Dios, simplemente Elías agarraba, sentado él en una piedra, agarraba y decía, y nada más burlándose de ellos, decía: grítenle más fuerte, a lo mejor está dormido. Grítenle más fuerte, a lo mejor viene de camino ya, pero ustedes búsquenlo. Pero se burlaba de ellos. ¿Saben por qué se burlaba de ellos? No porque fuera un burlón, sino porque él quería en su corazón que entendieran que él no era un Dios. Él sabía a qué Dios servía y que Dios era el Todopoderoso. Entonces llegó el momento donde ya todos se cansaron ahí en el Monte Carmelo, y estos 450 profetas que adoraban a Baal se cansaron. Entonces fue el turno del profeta Elías. Y Elías agarró y entonces ya hizo todo lo que tenía que hacer, amontonó algunos ladrillos sobre alrededor, llenó de agua, y entonces empezó a clamar a Dios y le dijo: Señor, tú eres Dios, tú eres mi Dios y tú eres el Dios verdadero. Tú que haces todo posible, hazlo en esta hora. Y entonces se dice que con una oración tranquila, suave, y le decía: Señor, hazlo ahora. En ese momento fue cuando agarró y descendió fuego y consumió el altar, y hasta lamió las aguas que había puesto ahí. Y todos se quedaron asombrados, 450 profetas que adoraban a Baal. Entonces se dieron cuenta, y entonces fue cuando dijeron más adelante. Entonces Elías frenéticamente se burlaba de ellos, pero más adelante decía: que iba a agarrar a todos los 450 profetas y los degolló. Entonces todo el pueblo de Israel creyó que había un Dios verdadero. Y todo el pueblo decía: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Esa es una de las cosas más importantes que hizo el profeta Elías. Pareciera invencible, un hombre común y corriente como nosotros, un hombre sencillo, un hombre como tú y como yo, que decidió creerle a Dios, que siguió en pos de él y agarró y dijo: yo te creo y haré lo que tú me has mandado hacer. Un hombre como tú, que en este tiempo tú y yo podemos ser como un Elías, que tú puedes hacer las cosas posibles por medio del Señor Jesucristo. Porque Dios es el mismo que hace mucho tiempo, ayer, hoy y por los siglos. Entonces podríamos imaginar que él era un hombre invencible, de ánimo imperturbador. No creo que lo imaginemos dudando sobre algo o lleno de temor. No creo que Elías se desanime. Pero si hoy te digo que fue un hombre tan poderoso en Dios, que hacía que con su boca se parara y la lluvia, hiciera descender fuego, hiciera un montón de milagros, ¿tú crees que algo le iba a perturbar? Era un hombre invencible, si lo llamamos de esa manera. Pero yo tengo que decirte que aún un hombre tan grande y tan fuerte y un varón de Dios fue perturbado por una mujer y perdió el ánimo, y luego en su desesperación quería hasta que Dios le quitara la vida. Era pues Elías, al igual que nosotros, un hombre sujeto a pasiones. Según nos dice Santiago en su universal carta, en Santiago 5:17, dice, bueno, y lo menciona, que nuestras pasiones no nos impidan orar u obrar.
tenemos esa palabra, dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces, ¿qué dice ahí? Dice que era un hombre sujeto a pasiones, como tú y como yo. Pasiones que podemos ver en él, que de repente estamos con toda la actitud de servir a Dios un día, y el día de mañana podemos decir: estoy cansado, ya no quiero seguir, ya me desanimé. Es que el otro día fui a la iglesia y yo quería cantar, y el hermano, el pastor, me dijo que hoy no, porque iban a hacer otra actividad, y no, es que no me toman en cuenta, ya me desanimé. Entonces, cuando yo quiero apoyar en la iglesia, me dicen que no, y cuando quiero hacer esto, me dicen que lo hice mal. Entonces, ¿de qué vale la pena? ¿A qué voy? Estamos sujetos a pasiones humanamente, que decimos: un día estamos bien, un día estamos mal. Un día amamos, otro día ya no amamos. Un día queremos esto, un día queremos otro. Un día queremos este carro, ya lo tienes, y de repente ya quieres ahora la camioneta. No estamos a gustos ni con nosotros mismos. A Elías, el miedo de perder la vida le llevó a olvidar quién era y a quién servía. Tú y yo, muchas veces se nos olvida por quién hemos sido llamados y a quién servimos. En medio de la tempestad, en medio de nuestros problemas, se nos olvida que Dios te ha llamado hijo de Dios. Cuando estamos en una enfermedad es cuando nos desanimamos y agarramos y decimos: ¿dónde estás, Dios? Y se nos olvida que Dios nos ha dado poder para decirle: Señor, echa de mí toda enfermedad, echa de mí toda angustia, echa de mí toda dificultad. Y siguiendo un poquito, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces vino Jezabel a Elías, envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Recordamos que él mató a los 450 y fueron degollados esos profetas. Entonces le decía Jezabel que aún le añadiera más, si no iba a hacer lo mismo con Elías. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿No se te asemeja a veces a ti y a mí? Que cuando estamos envueltos en dificultades, en deudas, en que en el trabajo ya no te quieren, a veces porque trabajas súper bien, o porque eres muy agradable, a veces nos pasa eso. La gente a veces nos odia, a veces se molesta, porque han visto algo diferente en nosotros. Y eso, en vez de que nos perturbe, tendría que decirnos: quiero seguir siendo diferente y mostrarles esa luz. Dice: echándose debajo de ese enebro, él deseaba morirse y decía: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Y a veces no estamos como él, que en medio de nuestras tribulaciones y todo eso: Señor, ya no quiero seguir adelante, ya mejor llévame, Señor, ya mejor, ya hasta aquí. Yo cuando me he visto envuelto en problemas, o a veces hasta jugando, de repente jugando con mi esposa, me dice o me regaña de algo, y yo agarro y le digo: ay, Señor, ya mejor ya llévame, quítame la vida. Y lo digo de broma, pero muchas veces somos así, porque nos angustiamos tanto que mejor decimos: Señor, pues ¿qué hago aquí? Ya mejor llévame, ya no sé ni por dónde. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse.
Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Así estamos nosotros. Queremos que Dios nos hable y nos habla y manda, y muchas veces no es que Dios mande a sus ángeles, pero Dios pone aquí en tu oído, en tu corazón, y de repente te habla como ese siervo apacible y te dice: vamos, tú puedes, yo estoy contigo, y te empieza a recordar las promesas que Dios ha puesto en su palabra, y tú las escuchas y tú dices: no, yo creo que comí chilaquiles y estoy imaginando cosas. Pero el Espíritu Santo siempre está orando en ti. Y nosotros, como Elías, cuando Dios nos habla y todavía agarramos, me voy a echar otro coyotito. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó y le dijo: levántate, y se levantó, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Tal vez estés cansado, tal vez estés emproblemado, tal vez por más que has querido echar a andar tu ministerio y todavía no florece, estés cansado. Pero el Señor hoy te dice: levántate, camina, porque el largo camino te resta. Pero dentro de ese camino Dios siempre te va a decir: yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo. Y que no se nos olvide como Elías a quién servimos, que no se nos olvide como Elías que somos hijos de Dios, que no se nos olvide como él que servimos a un Dios todopoderoso. Y dice: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Qué chistoso, ¿no? Él pensaba que era ya el último de los profetas, que sin él ya no iba a poder seguir la obra de Dios. Y a veces somos como él. A veces pensamos que si el día de mañana Carlos no llega a tocar el teclado, dice: ¿quién más lo va a hacer? Cuando hay muchísimos que tocan mucho mejor que yo, cuando hay un Casiel que toca mucho mejor que yo, pero creemos que somos los últimos o la última Coca-Cola en el desierto, cuando Dios puede hacer de las piedras hablar. Pero Dios nos escogió a cada uno para que hagamos las cosas conforme a su voluntad. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Cuando él escuchó las palabras de Jezabel, él con mucho temor y mucho miedo se fue, y lo único que fue a esconderse. Fue a quedarse en una cueva ahí escondido, a dormir, a lamentarse, a decirle a Dios que le quitara la vida porque no era mejor que sus padres, porque él casi no había hecho nada, sin recordarse a él mismo todo lo que había logrado en Dios. Y se escondió en esa cueva. Y me hace pensar que muchos de nosotros, normalmente cuando tenemos temor, angustias, circunstancias difíciles, lo que hacemos es escondernos en esa cueva. Vamos, nos escondemos porque es lo más cobarde que hacemos cada uno de nosotros. Y hablo de que somos cobardes porque muchas veces, sabiendo a quién servimos, a qué Dios servimos, que es un Dios verdadero que puede hacer todas las cosas posibles. ¿Por qué? Porque tú y yo entendemos y no sabemos eso, esas promesas de Dios donde dice que para Dios no hay nada imposible. Pero cuando te ves envuelto en una enfermedad,
híjole, te lastimas, te sientes mal, baja tu ánimo y dices, ¿dónde estás, Señor? Y vas y te escondes en tus creencias, y te escondes en tus emociones, y te escondes y piensas que no eres nada en Dios y que Dios no te puede sanar porque luego pecas y ahorita cómo voy a ir con Dios y le voy a decir sáname cuando el día de ayer pequé. Entonces nos encerramos en esa cueva. A mí me pasó algo muy similar, me pasó ahora en Oaxaca, y es que tenía todavía enyesada mi mano, se me aguadó mi yeso, y yo esperando ver mi mano bien, le digo, pues ya quítamelo, ya aunque falte una semana, quítamelo. Me lo quitó mi esposa, y recordará tal vez Esthercita, que a lo mejor no está aquí, pero me tocó ahí mi linda suegra que se burla de mí, y me quitaron el yeso, y me vieron toda mi carita triste, la verdad, y ahí fue cuando yo veo, nos desanimamos por cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque cuando queremos ver que Dios haga las cosas y no lo vemos, nos desanimamos. Cuando Dios, por algo pasan las cosas o son consecuencias también de nuestros actos, y es cuando Dios quiere obrar y que confiemos en Él. Entonces cuando me quitan mi yeso y veo, yo digo, ya todo parejito, mi dedito todo bien, y me veo y pues me veo todo mi huesito mal, salido, y pues con la presión de que voy a llegar, que me chequen y me digan, te van a tener que fracturar, te van a tener que hacer cirugía, y esto, y a ver si queda bien, o a ver si lo puedes mandar. Entonces es cuando ahí entiendo que te empiezas a encerrar en tu cueva sin entender el propósito de Dios o la confianza que deberías de tener en Dios. Y estamos sujetos a pasiones, como Elías. Mi semblante decayó, tanto que ya lo único que hice ya fue despedirme, me fui a dormir. Ese día me tocó con mi pastor. En vez de orar por mí, roncó, y roncó fuerte. Pero más me puse nervioso yo. No, pero doy gracias a mi pastor porque dije, bueno, ya no me va a pasar nada, a ver si ahorita le toco su manto y me sana. Pero no ha pasado y estoy esperando en Dios, pero sé que muchas veces son consecuencias de los actos de uno. Entonces a veces no podemos decirle, Señor, arréglame algo, cuando tú eres el descuidado, el que hizo las cosas mal. Y nos encerramos en esa cueva. ¿Amén? Y respondió, no respondió nada ahí. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por el rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por el rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat, a Abel Mehola ungirás para que sea profeta de ese lugar. Al releer este relato me quedé meditando en las veces que mis miedos me han hecho huir y ocultarme en alguna de las cuevas de mi mente, olvidando las promesas de Dios y las bendiciones de Dios. Cuando Él agarra y escuchó ese silbo apacible, lo único que Él hizo fue salir de la cueva, ponerse sobre la puerta de la cueva, y fue donde Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y hoy tal vez Dios te esté diciendo el día de hoy, ¿qué haces aquí? Ahora di tu nombre. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí pensando que yo no te puedo sacar adelante? ¿Qué haces aquí pensando que yo no te puedo dar la economía para que salgas adelante? ¿Qué haces aquí pensando que tu ministerio no va a florecer cuando yo soy el que da los talentos, el que da la bendición y el que te capacita? ¿Qué haces aquí pensando que la vida es así como te tocó y no vas a recibir más bendiciones y no puedes recibir una casa o no puedes recibir eso que anhela tu corazón? ¿Qué haces aquí pensando eso? ¿Qué haces aquí en esta cueva pensando que no lo puedes lograr? Entendí también que seguir meditando en ello, que el Señor no entró en la cueva donde Elías estaba, porque Elías debía salir por su propio pie, ya que por su propio pie había entrado. Y es ahí cuando entendemos que nos encerramos en la cueva por nuestra propia voluntad.
A Dios no le gusta tenernos encerrados. Por eso cantamos hace ratito, me gozaré, me alegraré. Cuando Jehová hiciera volver la cautividad, Él no nos ha llamado a cautividad, sino que nos ha llamado a ser libres en Él. Entró al haber dejado dominar por su miedo, por lo tanto debía romper él solito por su miedo. Miedo que le embotó la razón, miedo que le desapareció al llegarle la palabra de Dios y acatarla. ¿Sabes por qué no podemos salir de esa cueva? Porque cuando viene palabra de Dios a nosotros, cuando venimos a escuchar de la palabra de Dios, no la acatamos y no lo hacemos. Aquí estamos, nos dormimos. Estuvo muy buena la prédica del hermano Seas. Oye, ¿y cómo le vamos a hacer mañana? Es que tenemos que pagar la renta y esto. Yo no sé cómo le voy a hacer, que Dios nos guarde. Cuando Dios te está diciendo que Dios te dará todas las cosas, que confíes en sus promesas, que Dios estará contigo, que no temas. Y vamos a salir ahorita. Ahora sí ando cabalgando en los lomos de la miseria. No podemos decirlo. Cuando Dios nos ha dicho que diga el débil, fuerte soy. Nunca he oído la voz de Dios audiblemente, como parece ser que lo escuchó Elías, pero lo que he sentido muchas veces en mi corazón es que cuando tú le buscas a Dios, siempre hay esa voz suave, apacible, donde Dios te dice: aquí estoy. Y cuando tú llegas a sentir eso, es porque la presencia de Dios está ahí. Y es ahí ese silbo apacible donde Dios quiere hacer grandes cosas. Muchos de nosotros, al igual que Elías, nos encontramos en las cuevas para pasar muchas noches huyendo de adversidades, de pruebas y problemas. Pero por mucho que nos ocultemos, el Señor siempre nos encuentra y nos insta a que salgamos de ella. Salmo 139, 7. Si alguien me ayuda a leerlo. ¿A dónde me iré de tu presencia? Por eso Él nos insta a que salgamos de esa cueva. Por eso, aunque nosotros nos queramos encerrar en nuestra cueva, en nuestras adversidades, en nuestras pruebas, en nuestros problemas, y que queramos ocultarnos del mundo, el Señor siempre nos encuentra y nos dice: ¿qué haces aquí? Como le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Carlos? Pensando que no lo vas a lograr, pensando que esos sueños que tú has tenido no los vas a lograr, pensando que has perdido la esperanza y que muchas veces quieres morirte porque no sabes cómo enfrentar la vida, porque no sabes cómo enfrentar los problemas. Dios te dice: ¿qué haces aquí si sabes que yo soy el dador de todo? Porque a todos aquellos que el Señor ha llamado y capacitado, jamás han sido avergonzados. Y con esto quiero culminar. Y no precisamente como Elías, sino con el llamamiento que el Señor ha dispuesto para cada uno. Deben, parados a la puerta de su cueva, esperar oír ese silbo apacible de Dios, que no es ni más ni menos que la presencia de Dios llevándonos a realizar con total dedicación y discreción lo que Dios nos ha mandado a hacer. Hoy, ¿qué le vas a decir a Dios? De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, dice la palabra de Dios en Romanos 12, 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reprende, con libertad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría.
Cada uno de nosotros Dios ha puesto talentos. Cada uno de nosotros ha puesto Dios una puerta grande para hacernos libres. Tal vez hoy Dios te esté diciendo: ¿qué haces aquí pensando que no vas a salir adelante? ¿Qué haces aquí pensando que yo no estoy contigo? ¿Qué haces aquí pensando que como el día de ayer pecaste o has pecado en la semana, yo no estoy contigo? Dios ya sabía que ibas a fallar, y sin embargo Él te sigue amando. Y ahí está el secreto. ¿Tú crees que Dios, al morir en esa cruz, no iba a saber que cuando le ibas a pedir perdón por esto, no lo ibas a cometer la siguiente semana, y otra vez le ibas a pedir perdón, y otra vez le ibas a pedir perdón por esto? Con esto no te estoy diciendo que tengas el derecho a seguir pecando, porque entonces ya lo estás haciendo deliberadamente. Pero sí te estoy diciendo que hay un Dios que cubre multitud de errores, multitud de pecados, que hay esperanza. Y dice la palabra de Dios: volveos a mí, oh prisioneros de esperanza. Te voy a invitar en esta hora que te pongas bien. Y hoy suavemente quiero que te digas a ti en tu mente o en tu corazón, y digas tu nombre, y digas: ¿qué haces aquí? Y yo me tendría que decir: ¿qué haces aquí, Carlos? ¿Qué hacemos aquí? Si Dios nos ha llamado a la libertad, ¿por qué no logramos lo que nos hemos esperanzado en nuestro corazón? ¿Por qué si queremos lograr que nuestra madre, que nuestro padre, que aquellos que están enfermos, y pensamos que Dios los puede sanar, ¿por qué no seguimos en esa confianza y le decimos: Señor, tú eres el dador de toda sanidad? ¿Qué haces aquí? ¿Qué vamos a hacer hoy en adelante? No temas, dice el Señor, que yo estoy contigo. Señor, te damos gracias, Padre eterno, en esta hora, porque tú nos has enseñado, Señor, a confiar en ti, Señor, y a saber que todo es posible contigo, Señor. A que tenemos que salir, Señor, de esa cueva y no pensar, Padre eterno, que tú no harás las cosas, sino que tenemos que seguir caminando, Señor, porque el largo camino nos espera, y que tú estarás caminando con nosotros al frente, Señor, sabiendo que tú nos darás la victoria. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Perdónanos si hemos hecho lo incorrecto, Señor, y que eso no sea que nos detenga, Señor, en nuestro andar contigo. Que no nos detenga, Señor, en querer hacer las cosas diferentes. Que no nos detenga, Señor, en saber que todos los problemas, Señor, a veces son el resultado, Señor, de que no hemos confiado plenamente en ti, Padre eterno. Pero en medio de todo problema, toda circunstancia, saber que tú estarás con nosotros para ubicarnos, Señor, para levantarnos, para fortalecernos, Señor, y para que tú nos digas: sal de ahí, porque quiero hacer grandes cosas contigo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú te quedes con nosotros, y que sepamos que el día de mañana y el día de pasado mañana y todos los días estarás con nosotros, Señor, y que tú nos has dado la victoria. Te lo rogamos, Señor, y te lo pedimos con todo el corazón, en el nombre de Jesús.